tardes, amables televidentes de Al Punto. Don José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García, con ustedes. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Monegro? ¿Bien? Todo tranquilo. Bueno, ya hoy los ánimos más calmados, ya concluyeron las ruedas de prensa que se efectuaron ayer en diferentes escenarios en el Congreso de la Nación, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Los honorables legisladores que siguen las orientaciones del expresidente Leonel Fernández, pues se reunieron en rueda de prensa y pues plantearon su punto de vista de cara a la decisión tomada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo en el centro turístico Metro Country Club cerca de la capital dominicana. Hoy el prestigioso periódico gratuito Monegro, que lo traje para compartir con los amables televidentes que no reciben este periódico, presenta una infografía, quiero que me concentren en la infografía, sobre la situación cómo está conformado el Congreso de la Nación. Tenemos 190 diputados, 32 senadores, en total 222 legisladores. 222 legisladores. El info dice 220, pero la sumatoria de 190 y 32 te da 222. 222. O sea que están equivocados ellos con dos. Correcto. Están equivocados con dos. De estos legisladores, eso, que todos ahí pasan a ser en una eventual convocatoria de reforma constitucional, ahí dejan de ser senadores y diputados. Sí, es un voto. Se convierten en asambleístas. Claro. Asambleístas. Entonces, ¿cómo está distribuido el Congreso ya por partidos políticos? El PLD tiene 100 diputados según esta infografía, 30 senadores. El PRM, Partido Revolucionario Mayoritario, el Hipólito, 37 diputados. El PRD, 41 diputados, el PRD. O sea, más diputados que el PRM tiene Miguel Vargas. El Partido Reformista tenía, oiga bien, digo tenía, porque ya no es así eso, 7 diputados, que tú y yo hablábamos ayer de que no sabíamos cuántos diputados tienen los reformistas, y un senador. Ya eso no es así. ¿Por qué? Porque Amable Aristi Castro se retiró del Partido Reformista, tiene tienda aparte, es decir, que el Partido Reformista perdió el único senador que tenía, ¿verdad? Correcto. Entonces, de esos 7 diputados, creo que uno se fue con Amable también, o 2. Es decir, que el Partido Reformista, lo que decíamos ayer, es una pieza poco influyente en el proceso de reforma constitucional que se plantea. Hay 2 legisladores, Monegro, dime. ¿Sí? No, con el caso de los 100 del PLD, tienen que entender que hay uno de la Fuerza Nacional Progresista, exacto, sí. Hay uno de la UDC, del Gallo, que es Luisín, el amigo nuestro, sí. Y el otro me parece que Luisín es del BIS. Sí, del BIS. Institucional Socialdemócrata. Sí. Ok. Entonces hay uno que es de la estructura, ¿no? Creo yo. No, eso está aquí, la estructura están aquí aparte. La estructura no fue... Porque el PLD, PLDista son 97, Ramón. Exacto, 97. Son 97. Entonces aquí 97. Dice la estructura tiene 2 diputados, un senador. Bueno, ahora... Sí. 2 diputados y un senador. Perfecto. El senador, que es Amable Aristi Castro, que decíamos. Entonces hay 2 diputados independientes, que son Minú Tavares Mirabal y Guadalupe Valdés, que aunque fueron electos en la boleta del PLD, pero ya no forman parte de las filas PLDistas. Y hay otro que es del MODA, que fue electo en la boleta del PRD, Cristian Paredes. De Cotuí. Este partido, el MODA, es de los últimos partidos que se han aliado al PLD. Y supuestamente Cristian Paredes y el MODA fueron aliados al PLD, pero para apoyar el eventual proyecto presidencial de Leonel Fernández. Es decir, que podría ser un voto en contra de la reforma constitucional. Entonces, ya viendo a Leonel Fernández separado, me ponen el info de nuevo, por favor, y a Danilo Medina por separado, tenemos que 16 senadores, por favor, me ponen el info de nuevo, la imagen que frisamos, 16 senadores obedecen a la línea política trazada por el presidente Leonel Fernández, 16, 62 diputados, totalizan 78, Monegro. Sí. 14 diputados obedecen a la línea del licenciado Danilo Medina, presidente de la República,
y 34 diputados, en total 48. Si sumamos los legisladores PLDistas, tanto que consiguen a Danilo Medina como que consiguen a Leonel Fernández, tendríamos un total de 126. Según lo establecido en la Constitución de la República, se requiere un mínimo de 133 legisladores para poder iniciar una asamblea constituyente, de los cuales, de esos 133 legisladores, 96 tendrían que ser diputados y 17 senadores para poder reunir el quórum que establece la propia Constitución de la República para iniciar un proceso de reforma constitucional. Esto es, por separado, el PLD no reúne esa cantidad de legisladores. El PLD no lo reúne. Aún están unificados. Sí, unificado, el PLD reúne, como decía, 126 diputados y senadores, legisladores en sentido general, 126. Acorde para llegar a los 133 faltarían aproximadamente alrededor de 12 diputados. Dice aquí que se faltarían alrededor de 18 legisladores para poder completar esto. Esta info tiene algunas incoherencias, claro, pero por lo menos por ahí van los números, ¿Qué sucede? Hoy el panorama fue diferente en la Cámara de Diputados, diferente al de ayer. Ya hoy lo que se anunció fueron personas que dicen que posiblemente se esté acercando Minú y Guadalupe, que no son opiniones muy, si se quiere, muy confiables, porque son opiniones particulares de ellas, y hay que respetarle su opinión. En el caso de Minú, hasta hace pocos meses fue dirigente del PLD. ¿Se están acercando a quién? Se están acercando supuestamente para hacerle propuestas indecorosas, etcétera, etcétera. Yo no creo mucho en eso. Creo muy bien que los legisladores PLDistas obedezcan sí o no a una u otra corriente. Entonces, esos legisladores PLDistas serían poco dados a ser tentados por dinero. Muy poco dados. Y no hubo que votar 11 en el 2002. Exactamente. O sea, no hubo que votar del PLD, no hubo que votar 11 del PLD. No, en el 2002, sí, con la reforma de Hipólito. Exacto. Pero el PLD no era gobierno ahí. No, pero está bien. Y tenía supuestamente en ese momento pocas posibilidades de volver en el 2004, porque recuerda que no se había presentado la crisis bancaria y Hipólito Mejía estaba, si se quiere, en una nave de popularidad en el 2002 todavía. En el 2002, por eso justamente se motivó Hipólito Mejía a aspirar a la repostulación presidencial porque entendía que los números le favorecían. Lo que te quería decir, perdón Ramón, para que tú completes tu comentario. Lo que te quería decir que así como en el 2002 o para el proceso del 2002, la reforma luego constitucional en el 2002, luego que el PRD barrió en esas elecciones congresionales y municipales, pues para corroborar lo que tú dices, el PLD era oposición. Hubo que expulsar 11 legisladores del PLD. Entonces, ¿qué tú me dices a mí? Un partido en ese momento que independientemente de que perdiera las elecciones en el 2000, las elecciones presidenciales, y aunque saliera mal parado en ese proceso del 2002, sin embargo, se vislumbraba como el partido de más futuro en la República Dominicana. Y la historia está ahí. Claro, un partido reformista ya sepultado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo no estoy diciendo que a lo mejor sea cierto lo que diga Minú, ni lo que diga Guadalupe, sino que la semana pasada dirigentes del PRD y del PRM acusaron al ministro de Obras Públicas de estarse reuniendo con esos sectores. En aras, yo no estoy diciendo que fue a comprarlo. No me gusta, y más como abogado, no me gusta estar haciendo acusaciones sin tener pruebas. Pero conociendo la sociedad dominicana, y lo que quiero hacer un trampolín de lo que pasó en el 2002, 11 legisladores del partido con más futuro en ese momento, que era el Partido de la Acción Dominicana, a la situación que se da ahora, donde las fuerzas del otrora PRD, que como bien tú decías, Ramón, está dividida en una parte para el PRM y una parte para el PRD, más otros 7 u 8 del Partido Reformista, donde
si se sigue la correlación de fuerza que se viene dando a través de las encuestas, que las encuestas vienen evidenciando sobre cómo quedaría el panorama de estos partidos, eso significa que muchos legisladores de esos no van a salir en la boleta. Bueno, y esos legisladores, muchos de ellos, tú puedes estar seguro que pueden andar como el que va en un mercado a vender. O sea, eso tú puedes estar seguro, que se puede dar eso. Ahora, lo que se ha quedado evidenciado es lo traumático cuando no se hacen reformas, como por ejemplo el 2010, que fue una reforma que se hizo consensuada en las dos principales fuerzas políticas del país, y tú viste que ahí cuando se llevaron las propuestas al Congreso, tú no viste que hubo carceo. Yeah. O sea, hubo una negociación política en ese momento. Ahora, cuando por el medio está, Ramón, el caso de la reforma constitucional que envuelve inmediatamente lo que es la reelección del presidente de turno, siempre, Ramón, lo hubo en el 2002, tú viste lo que pasó en el PRD, la salida de Atoy de Can, lo va a ver ahora o ya lo estamos viendo y se va a ver en el futuro. Mira, ayer nosotros hablábamos de eso justamente, que las reformas constitucionales que ha tenido el país en los últimos años, las últimas reformas constitucionales, todas han girado en base a la repostulación presidencial. De 38, para aclararte, sí. 36, ¿han sido para qué? Para permitir la reelección. Siempre juego. Quitarla o poner la reelección. Exacto, viste que ha sido una constante eso. Sí. Quitarla o poner la reelección. Bueno, pero ya volviendo al tema central, correcto, lo que abordaba yo hace un momentito, dudo mucho que legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, de otra corriente política, no te digo, pero del PLD, dudo mucho que esos legisladores se vean tentados por don dinero. ¿Por qué digo dudar mucho esto? ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, de 48 legisladores que siguen la corriente del presidente Danilo Medina, entre senadores y diputados, a 78 que tiene el presidente Leonel para completar, sería un aluvión de recursos económicos que habría que invertir para doblegar esta voluntad. Pienso que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, antes de irnos a la pausa comercial, se va a entender, estoy seguro que habrá entendimiento, estoy seguro que el presidente Danilo Medina, un hombre sopesado, todavía en Palacio Nacional ayer decía que en su momento se referiría a este tema, al tema de la reelección, en un asalto, vamos a decirle así, entre comillas, que hicieron los periodistas que cubren las fuentes palaciega al presidente, lo interpelaron, le preguntaron, él dijo en su momento, no ha llegado un momento, se acerca el momento. La unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tal y como decíamos ayer, es fundamental, no solo para el PLD, sino para la estabilidad democrática de la República Dominicana. Un salto al vacío en estos precisos momentos en que el país logra niveles de estabilidad macroeconómica sin precedente en América Latina y el Caribe, donde el país ha logrado un crecimiento económico, el único país en América Latina y el Caribe que ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años, a pesar del déficit económico encontrado en el 2012, ha sido República Dominicana. Una gestión de gobierno totalmente diferente a la del presidente Medina, que ha sintonizado con graves problemas que para unos pequeños, pero para que los sufren carne viva, como son las pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores del país, son grandes. El problema más grande que puede tener un ser humano es el problema propio. Y el presidente Medina ha sintonizado, y que solo una continuación de gestión de gobierno PLDista, fíjense que digo PLDista, podría seguir teniendo aportes positivos para el país. Y en eso es que debe pensar la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. En eso es que debe pensar tanto el sector del presidente Leonel Fernández como el sector del presidente Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con más. De regreso con más de Al Punto, don José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García Monegro. Decía tú al final del segmento anterior que iba a abordar un tema de interés nacional dentro de esta misma línea que hemos venido tratando ayer y hoy, que es la situación que se da a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, antes de que tú abordes esto, debo decir que hace algunos minutos
según me informan, ya iniciaron los trabajos de la comisión que tiene como misión la elaboración del anteproyecto de ley de convocatoria a las reformas constitucionales. Me informaron que esto se está desarrollando en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Está completa la comisión. Esta comisión, que la integran el doctor Reinaldo Párez Pérez en su calidad de secretario general y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, preside esta comisión. También el doctor Rafael Alburquerque, que había el rumor de que no iba a participar, sí confirmó su participación en este encuentro, aunque dijo que serían muy pocos sus aportes porque él estaba del lado de la no reforma constitucional. Está también la honorable señora presidenta del Senado y secretaria del Comité Político, Cristina Lizardo, el honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Abel Martínez, Lidio Cadet, una leyenda dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una de las personas que más tiempo duró al frente de la Secretaría General. Claro. Está Radamé Camacho, la honorable diputada Miriam Cabral, y el doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ya iniciaron estos trabajos. Está completa la comisión. Sí, está completa la comisión, se iniciaron los trabajos. Esperemos, pues, que el país, antes de concluir quizá este espacio, pueda tener informes más pormenorizados de qué se ha tratado. Porque me dice Monegro que ese borrador estaba listo. Sí, claro. Estaba listo, que lo que quieren es, como decía en el PLD de aquellos tiempos, la unificación de criterios. Unificar criterios para ya mañana posiblemente depositar esto en el Congreso de la Nación y que se produzca entonces, la ley que convoca, porque es por ley que se convoca la Asamblea, claro, la Asamblea Constituyente. Monegro. Mira, lo que yo quiero decirte es lo siguiente, Ramón. Esa misma información que tú acabas de dar, que escúchame, que tengo que hacer una aclaración. No la Asamblea Constitucional, sino la Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora, correcto. Sí, correcto. Sí. Mira, tal como tú decías, el solo hecho de que la comisión que fue escogida en el comité político el pasado domingo, donde creo que hay 2 integrantes de esa comisión que no votaron por la propuesta mayoritaria, que ganó mayoritariamente en la reunión del comité político, te demuestra que ahí comienza el Partido de la Acción Dominicana a dar muestra de madurez política, básicamente. Si fueran fuerzas irreconciliables o que no fuera posible un entendimiento, estos 2 que no votaron porque se convocara Perdón, Monegro, a una revisión. Porque creo que es oportuno interrumpirte de nuevo para decirte, mira, los que no votaron fueron Rafael Alburquerque, que está en la comisión, ¿verdad? El doctor Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, y el doctor César Pina Toribio. Fueron 3. Bueno, lo que te quiero decir, es que eso demuestra que estos hombres, aún no votando por la propuesta, sin embargo, cuando su organismo lo escoge en una comisión, ahí están presentes. Da la cara. ¿Entiendes? Mira qué pasa, pues yo quiero tocar algo, Ramón, que esto es historia, que por lo menos muchos compañeros que nos están viendo del partido conocen muy bien de qué me voy a referir. El PLD tiene que verse, y Leonel, sobre todo en su condición de presidente del partido, se vio envuelto en una situación estelar que me imagino que cuando él dice, estoy reflexionando sobre las ideas del profesor Juan Bosch, se está refiriendo a ese proceso traumático que vivió el Partido de la Acción Dominicana a partir de 1990. Tú sabes que a raíz de esa derrota, Ramón, comenzó una serie de cuestionamientos al interno del partido y eso terminó luego que aquel 4º Congreso, que recuerdo que llevaba el nombre de Feliservio Ducudrey y Miguel Soto, recuerda que Miguel Soto era un líder sindical del Partido de la Acción Dominicana y Feliservio Ducudrey, tú sabes que son, junto con Juan, vienen de la formación del Partido Socialista, sí. dos batalladores de izquierda de los tiempos de Trujillo. Bueno, en ese Congreso se aumentó a 36 los miembros del Comité Central. Y eso terminó fundamentalmente cuando un año después prácticamente se iba a renovar el comité político y don Juan hizo una propuesta que básicamente fue derrotada en el Comité Central. Digo que fue derrotada porque él planteaba, y lo voy a decir textualmente porque yo, que era parte de la escolta, Ramón, esa reunión se dio en el hotel el Napolitano, la segunda planta. Y don Juan planteaba que
después de hacer primero pasó el presidente del partido, no hubo problema. Se eligió el secretario general, no fue unanimidad, pero salió Lidio Cadet. Los 16 que estaban minoritarios, con más puya a la cabeza y compañía, no votaron por Lidio Cadet. Cuando vienen a elegir los restantes miembros del comité político, que eran, en ese entonces se aumentó a 11, que eran 9, don Juan propone a Mildred, a Vicente Bengoa y a Más Puy. Y ahí se armó una discusión, quien está coordinando era Vido Medina, se armó una discusión de que debía ser 1-1, que no se oponían a la propuesta de don Juan, y eso lo planteaba Luis Inchaute y otros dirigentes, pero que debía ser 1-1. Y don Juan simplemente se fue a la reunión. Ahí fue que se detonó la crisis que culminó, Ramón, con la salida de Mapuí, de Nercia Marmolejo, de Rafael Espinal, de Buré, en fin, de 16 miembros del Comité Central, 16 miembros del Comité Central, dentro de los cuales habían ya diputados, senadores y todas esas cosas. Recuérdate que Mapuí era senador por Puerto Plata, sí, y se fueron 11 diputados. ¿Qué te quiero decir? Que en ese proceso, Leonel Fernández fue un ente que estuvo hasta último momento, instruido por don Juan, para que tratara de mediar de que no se fueran la gente de Mapuí y compañía. Y Leonel estuvo hasta último momento. Y era lo que iba temprano a informarle a don Juan, pues Leonel era el director de comunicaciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que fíjate cómo don Juan, después que las aguas volvieron a su nivel, terminó aceptando la decisión del Comité Central, aún sabiendo él que en ese proceso su propuesta básicamente había sido derrotada. Estamos hablando del líder histórico del Partido de la Nación Dominicana. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir esto? Que Leonel Fernández, que tuvo un protagonismo fundamental en ese proceso, porque Leonel iba a las 2 reuniones, se reunía el Comité Central con 20 por un lado y 16 por otro, y Leonel pues trataba de entendimiento, incluso por instrucciones del mismo don Juan, de evitar la ruptura del partido en ese momento, porque fue traumático. ¿Qué pasó después en la elección del 94? Una derrota aplastante de que un partido, de haber sido en el 90 el más votado, bajó a un pírrico tercer lugar con un 13%. Ese hombre que está dirigiendo el Partido de la Nación Dominicana, que ha sido artífice, junto con la dirigencia de ese partido, con los miembros del comité político del partido, de 5 victorias consecutivas a ese partido. No es verdad, Ramón, no es verdad, y lo voy a decir aquí, no es verdad que ese hombre, por un lado, y Adilo Medina por otro, 2 que entraron jóvenes a ese partido, 2 que fueron formados dentro de ese partido bajo la sombra del liderazgo de Juan Bosch, estoy seguro que ninguno de los 2 se van a prestar para quebrantar la única esperanza política que tiene este país, de un partido organizado, para enrumbar este país por un sendero de desarrollo como es el Partido de la Nación Dominicana. Esperemos que el encanecimiento de su cabello, tanto y la caída de algunos, y la caída de algunos, tanto de Leonel como de Danilo, eso pese mucho en la decisión que necesita la nación. Comerciales y regresamos de inmediato con más. Regreso con más, Monegro, de una nota jocosa y alegre, de un país alegre, de la tierra del merengue. También hay un ritmo que se suma a la identidad nacional. Los honorables diputados de la República hoy en la mañana declararon la bachata como patrimonio musical de la nación. O sea, ya será el país, la tierra del merengue. El merengue no lo robaron los boricuas. Se apropiaron los boricuas del merengue poco a poco, pero la bachata todavía no han podido llevársela. Entonces ya saben muy bien que la bachata es un patrimonio musical de la nación. Ya este proyecto va camino al Poder Ejecutivo para su promulgación como tal. Es decir, que no seremos solo la tierra del merengue, sino la tierra de la bachata. ¿Verdad? Mira, Ramón, tú sabes que a propósito del tema de lo que hemos venido tratando, tú sabes que con la mediación de Agripino Núñez Collado se ha estado reuniendo la cúpula de los partidos políticos para ver cómo puede ser consensuada una ley de partidos y organizaciones políticas. Y según las informaciones de algunos de los participantes, solamente se está a la espera de la posición del PRM, que parece que
que no estaba originalmente en la comisión, exacto. porque no existía como partido en ese entonces. No, ni se creó la existe. conformación, Sí. no. Cuando se creó la comisión Perfecto, no existía el perfecto. PRM. Entonces parece que ellos solicitaron de que tenían algunas observaciones, algunos de los puntos discutidos, pero si ya el PLD, el PRD y el Partido Reformista, incluso vi a Genao diciendo que ya se había consensuado, solamente estaba a la espera de eso, pues significa de que posiblemente pronto tengamos una ley de partido político. Bueno, si están esperando el PRM, no va a ser en lo que queda de semana y mucho menos en la otra. Recuerda que el PRM tiene convención convocada para este domingo 26. La dirigencia está, me imagino, concentrada en esto. Claro. La semana próxima es el derecho al pataleo. Si no me favoreció, lo que no... ¿Va siempre? Sí. ¿Tú crees que va? Sí, di que ¿Tú va. crees? Héctor Guzmán ha dicho que está pidiendo que se aplace para otro momento, pero es posible, sí, parece ser que sí, que va ya este domingo. Pero lo que te decía, ya es lo que queda de esta semana, hoy es martes, ¿verdad? Casi antesala de la mitad de la semana, miércoles, jueves y viernes, ya la diligencia del PRM estará muy concentrada en esto. Y entonces la semana próxima viene el derecho al pataleo. Los que no salieron favorecidos van a estar con su escarceo, ¿te das cuenta? Reclamando es decir que si esperan al PRM para ponerse de acuerdo para la ley de partido político, será en 2 semanas por lo menos. Yeah. En 2 semanas por lo menos, y esperemos que sí, que el tiempo sea suficiente para la aplicación de esta ley de partidos políticos de cara a la contienda cívica del próximo año 2016. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más transparencia a la elección de los candidatos que postulen los partidos políticos de cara a esa contienda, donde van a estar en juego más de 4.000 puestos selectivos, claro, entre senadurías, diputaciones, alcaldías, directores de distritos municipales y regiduría. Entonces, y desde luego presidente y vicepresidente. Bueno, ya se cae de la mata presidente y vicepresidente de la República, pero son los menos, porque solo serían 2, e incluso 1 el que se elige, porque el vicepresidente no se elige. El vicepresidente lo presenta al partido político como acompañante del candidato a la presidencia, pero nadie vota por un vicepresidente aquí. Bueno, o sea, no está señalado en la boleta. Aquí no, pero en El Salvador sí, y en muchos países de América Latina y de América del Sur, de América Central y América del Sur, pues se vota por los vicepresidentes aparte. Y se da el caso que hay vicepresidentes que ganan, que no son de... Exactamente. Eso sería importante. En Venezuela es más fácil. En Venezuela es más fácil porque ese puesto no se elige, ese puesto lo elige el presidente, lo selecciona el presidente por decreto. Por decreto. Y lo puede cambiar cuando quiera. Bueno. No me conviene que sea José Monegro Gavilán mi vicepresidente. Pues yo busco a Yolanda García ya, mi vicepresidente, ya, más nada. Se queda ahí listo. Sin embargo, aquí se usa como un contrapeso. Porque hay vicepresidentes que ayudan a la causa. Influyen en la boleta. Influye. Tú subes, bueno, el mismo proceso del 2012 aquí. El 2012, en un momento donde Margarita Cedeño Fernández tenía una gran popularidad en ese proceso, sabemos las condiciones por las cuales no pudo ser candidata, pero inmediatamente se anunció de que Danilo lo había seleccionado, porque siempre se le da la oportunidad al jefe de Estado o el candidato presidencial a que anuncie cuál va a ser el compañero de su boleta, porque en verdad, Ramón, tú no puedes poner una camisa de fuerza a un presidente. No. Recuerda que Juan Bosch en el 62, en las elecciones del 62, se le quería imponer a un apellido Báez y Juan Bosch se retiró. Y con eso no iba. No iba como candidato. Yeah. Entonces tú sabes que ahí le tuvieron que flexibilizar, entonces él puso a Gonzalo Tamayo, que fue un tipo que creo que murió en estos días. En estos días no fue un tipo que primero no tenía ese descolle político, ni esos lauros políticos, pero siempre se ha dicho que si un candidato vicepresidencial no logra sumar, por lo menos que no reste una candidatura. Mira, en el PLD hay recuerdos funestos de acompañante de boletas de Don Juan. No, Maico, y tú te ríes porque tú sabes que lo que voy a decir es cierto. Ahí vienes tú con tus ataques de los finales de los 70. Sí, hay recuerdos funestos. El Don Juan tuvo acompañante de boleta excelente, como el doctor Emil Caseata. En el 78. No le sumaba, tampoco le restaba.
Pero tuvo uno bueno en el 82. Tuvo un acompañante de boleta en el 82, que lamentablemente tuvo que recoger su motete e irse. Que fue el doctor Albuquerque, que luego fue vicepresidente de la República en 2 ocasiones con el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque inmediatamente el doctor Albuquerque fue seleccionado por don Juan como acompañante de boleta, se creyó ser el heredero político de don Juan. Inmediatamente comenzó a trabajar de cara al 86, porque él quería ser el candidato en el 86. Entonces, ese liderazgo político de la década de los 80, 70 y principios de los 90 era muy regio aquí en la República Dominicana. El único líder político que fue flexible y por eso nunca llegó a ser presidente de la República, lamentablemente, fue el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez, su liderazgo siempre estuvo tambaleando, si se quiere, negociaba su liderazgo, pero el doctor Balaguer ni el profesor Juan Bosch negociaron su liderazgo. Pero quiero hacer una, sabe que fue así. Quiero hacer una aclaración, Ramón. Sí. Los liderazgos existen en la mente de las bases, de las masas de los partidos, de los pueblos, básicamente. Yo recuerdo una vez que fuimos a recibir a don Juan, cerca de 83 por ahí, venía Juan de fuera, de un viaje de eso. Y cuando llegó Rafaelito, todo el mundo pensó que llegó Juan Bosch. Sí. ¿Por qué? Porque había una gran simpatía de seguidores dentro del partido que ya despuntaban apoyando a Rafaelito. O sea, bueno, está bien, pero lo hacen otros. En violación al aumento de trabajo del PLD en ese entonces. En el 86 llevó a Vidó Medina, fue un buen candidato, al igual que Milka Seattle, vicepresidente. Sí. En el 90 hubo una fricción muy peligrosa, porque en el 90 aspiraban los Feluchos, aspiraban los Eduardo Selman. Eduardo Selman tuvo a un tri de ser el candidato vicepresidencial. Sí. No quiero entrar en detalle, porque después incluso don Juan mismo lo desmontó. Y sorpresivamente pues trajo a José Francisco Hernández. De Santiago. Era un tipo, ya tenía 10 años en el partido, pero era un tipo como vivía cómodo, tenía dinero. La plaza correctamente, era un tipo joven, era un tipo bien visto, era de Santiago, donde había que equilibrar esa zona. Y yo creo que fue una gran elección del profesor Juan Bosch en ese momento. Y ya sabemos que en el 94 fue Leonel Fernández. El único que ha sido vicepresidente, candidato vicepresidencial, que se convirtió en exitoso y llegó a ser la presidencia de la República. Presidente de la República. El único. Básicamente. Tú pasas revista y no hay otro vicepresidente o candidato vicepresidencial que haya ocupado la posición presidencial. ¿No lo hay? Bueno, hay Hipólito. Bueno, Hipólito acompañó a Peña Gómez en el 90. Sí, fue su compañero boleta. Pero también, exacto, es cierto, tú tienes razón. Sí, fue compañero boleta. Hipólito y Leonel Fernández son los únicos que han sido candidatos vicepresidencial y luego candidatos presidenciales. No, pero Guzmán acompañó a Juan Bosch en el 66, ¿recuerdas? ¿El 66? Sí. En el 66 Juan Bosch no fue a la elección, en el 66. Sí, Juan Bosch. No había condiciones. No, Juan Bosch fue en el 66 elecciones. Perdió. Cuando llegó Guzmán. Chequeese eso. Vino por media hora aquí al país. No, bueno, en verdad no pudo. No había condiciones, pero hubo elecciones, Ramón, en el 66. Sí, unas elecciones que ganó el doctor Balaguer. Balaguer era el único candidato. Bueno, y estaba el señor Héctor García Godoy, que fue también candidato a la presidencia. En el 66. Augusto Lora fue el compañero de Balaguer. Que quiso ser candidato presidencial y nunca pudo levantar cabeza. Nunca pudo levantar cabeza. La bienvenida a Elías Ruiz Matú. Comienza a hacer swing ella. Swing. Pero vamos a la pausa, Moreiro, para regresar con los minutos finales de Al Punto del día de hoy. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy, Monegro, y en el ámbito, ya dejando el ámbito político un poquito ya tranquilo, ¿verdad? Esperando que la recta final de la convención del PRM concluye exitosamente y que pueda realizarse la elección del candidato a la presidencia de la República por esta emergente entidad política formada por la disidencia del PRD. Ya el PRD tiene su candidato, que es Miguel Vargas. Ojalá que sea exitosa. Ojalá y sea exitosa. Es más, ojalá que se unifique la oposición. Ojalá y sea exitosa. Bueno, porque, dejando ya eso. ¿sabes por qué te digo? Porque si se unifica la oposición, obliga que el PLD se cierto triunfalismo sector dentro del PLD baja tensiones. Baja tensiones. Se abre una válvula de escape. Una válvula de escape. Se sienten solos. Sí. En lo que los políticos se ponen de acuerdo, las centrales sindicales quieren que los patronos
y el gobierno se pongan de acuerdo, porque quieren que se le aumente el salario. Van a realizar 18 misas simultáneas en todo el país, pidiendo alza salarial acorde con la inflación. Se lo van a pedir a Dios. Sí, no, pidiéndole, rogándole a Dios que ilumine el pensamiento de los empresarios del gobierno para que justo se dé este ajuste salarial que requieren los y las trabajadoras dominicanas que han visto descrecer, que han visto disminuir sus ingresos teniendo los mismos ingresos. O sea, el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores cada vez es menos. Ganan lo mismo, pero cada vez compran menos. Hay un anuncio que a mí me gusta del Banco Central, donde habla de la inflación. Del muñequito. Sí, el muñequito. Y yo le pregunto al que elaboró ese anuncio, ¿qué puedo hacer yo para que la inflación no me absorba el dinero que gano? Entonces, como que ese anuncio no le veo como ese impacto en la conciencia de la gente. No, porque eso es estimulando el ahorro. Bueno, pero dice, si la inflación crece... Pero dice, exacto, el anuncio de un tipo que se puso a ahorrar para comprar un carrito y después de cierto tiempo al año, cuando ya creía tener el ahorro para comprar el carrito, lo que le dio fue para comprar una pasola. Entonces, algo es algo. ¿Qué culpa tiene este señor? Sobre esto quiero decirte lo siguiente, Ramón. Sí. Las centrales sindicales han escogido el escenario o la coyuntura menos favorable para sus intereses. ¿Por qué? Primero, las centrales sindicales no tienen fuerza, y eso hay que reconocerlo, y creo que la reconocen ellos. No tienen la suficientemente fuerza para poner en jaque mate al sector empresarial. Las veces que se han dado los últimos reajustes ha sido o por mediación, donde están envueltos los partidos políticos, con el apoyo del PRD en su momento y del PLD, y con el apoyo de la Iglesia Católica. No ha sido porque los sindicatos le hayan arrancado reivindicaciones al sector empresarial. ¿Por qué te digo esto? En un momento que el PLD está envuelto en un problema interno, que el PRM está envuelto en un problema interno, estamos hablando de los partidos mayoritarios. Sí. El mismo Agripino, decíamos en el segmento anterior, Ramón, que está ahora mismo mediando el asunto de la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas. No hay tiempo para sentarse ahora mismo en este proceso, porque la única forma que podrían sacar un aumento salarial que es más que merecido es si los partidos políticos, junto con la Iglesia Católica y los sectores de presión, comienzan a presionar para que se ajuste el salario a los trabajadores dominicanos. ¿Y eso no se puede hacer por decreto? No, podría hacerse por decreto. Podría hacerse por decreto. Pero difícilmente... Mira, si se aprueba la reforma constitucional, se hace por decreto. Óyeme, pero difícilmente un gobierno, porque ni Balaguer lo hacía. No, oye lo que te digo, si se aprueba la reforma constitucional, ni Balaguer lo hacía. Se hace por decreto. No, pero ni Balaguer lo hacía. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo para obligarlo, y sobre todo te va a echar en contra esos sectores fácticos que como lo hemos dicho aquí, son sectores que si pudiera volver Obando con las encomiendas. ¿Quiénes son más, Monero, los empleadores o los empleados? Los empleados. Entonces, pero te digo, si hay reforma constitucional rápida, que permita la repostulación presidencial, eso se resuelve por decreto. pero insisto, Ramón, tú que has estado muy ligado a los medios de comunicación y el espectro político, ni Balaguer en su tiempo, que ha sido el jefe de Estado que más influencia tuvo aquí con el sector empleador, lo hacía por decreto. Siempre se buscaba el bajadero del comité de salario, o que ellos se entendieran, porque es una forma de... ¿Tú entiendes? Ya. Bueno, pero mira, Monegro, finalmente quiero saludar las declaraciones ofrecidas en el día de hoy por el presidente de la Comisión Nacional de Energía, mi amigo, mi directo y apreciado amigo, don Juan Rodríguez, que categóricamente anunció que se opone a que se cobre el servicio de alumbrados públicos a los usuarios de las distribuidoras de electricidad del país. La propuesta que había hecho el CONE. Nos escuchó a nosotros. Claro. Entonces, Juan, muy bien, Juan, sigue ahí, mantenga esa posición de que ese servicio de alumbrados públicos no debe salir de donde está
la ciudad, la autoridad de la ciudad, la autoridad municipal, en sus diferentes municipios que está viviendo el país, es que debe asumir esto. Claro. Debe asumir esto, los ayuntamientos. Que cobren los impuestos, que sean eficientes, claro, que los recursos le pongan en la mano, y además que lo manejen bien. No lo pagan en efectivo porque lo pagan de lo que mismo que le tienen que pagar por uso de suelo. O sea, que son trueques. O sea, eso se hace un cambalache. Los ayuntamientos, las alcaldías, en su gran mayoría, pagan poco servicio telefónico y pagan poca electricidad. ¿Viste? Porque ese intercambio le sirve mucho. ¿Viste los últimos 200 pesos, los nuevos? Pero es un anuncio que está desfasado. Bueno, pues yo no sé, yo lo vi hoy. Yo no sé, eso salió en todos los periódicos hoy. Pero conoce la nueva familia de billetes 2014. Pero lee la fecha que dice ellos que va a comenzar a tener... octubre del 2014. Sí, estamos en el 2015, te digo, el Banco Central. ¿Y a qué se da esto? El Banco Central como que tiene que revisar su política comunicacional. Pero no ha salido, no ha salido. No, y que me acuse, no, eso se anunció el pasado año. Pues mira la fecha donde lo dice. Pero el 1 de octubre del 2014. Pero va a salir ahora. Banco Central, revisa tu política de comunicaciones, comenzando por el anuncio del ahorro. Que yo ahorré para comprar un carrito y finalmente me compro una pasola. Bueno, después de la pausa de 24 horas, en breve estarán los amigos del Poder de la Tarde, que ya Elías Ruiz Matú está aquí con nosotros en los estudios. Mañana, Dios mediante, nos veremos en otra entrega de Al Punto.